Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal Electroclub. Vamos a continuar con el curso de Electrónica 1 y seguimos con el primer tema, Introducción a la Electrónica. Para darle continuidad a los videos, voy a dar un breve resumen de lo que vimos en el video anterior. En él mencionamos el concepto de electrónica, pero sobre todo identificamos tres conceptos fundamentales que la difieren del estudio de la electricidad. Esos términos o conceptos son transmisión de señales eléctricas, vacío y semiconductores. Los definimos cada uno por separado. También mencionamos tres ejemplos claros y prácticos de la definición de la electrónica aplicados a una maquinaria industrial. También dimos un breve panorama de la historia del surgimiento de la electricidad, la teoría de circuitos, el nacimiento de la electrónica. Además, llegamos hasta un punto en donde mencionamos a William Bradley Shockley y el conjunto de colaboradores con la invención del transistor, es decir, con la electrónica del estado sólido. También mencionamos algo muy importante, que es cuando ustedes estudian la teoría de circuitos y si en ella analizan circuitos con fuentes controladas, también están analizando circuitos electrónicos, porque las fuentes controladas son la base de todos los amplificadores. Entonces quizá ustedes aún no lo sepan, pero en cursos de circuitos eléctricos, si analizan fuentes controladas, están estudiando electrónica. Hasta llegar al concepto de señal, que es hasta donde nos quedamos, y a partir de este momento voy a iniciar con este nuevo video. Así que si ustedes no pudieron ver el video de la semana pasada, en este momento voy a dejar una pestaña para que ingresen y puedan ver el video anterior. Entonces nosotros vamos a retomar el concepto de señal, el tema 1.3. Nosotros habíamos dicho que una señal era una convención, es decir, personas se reunieron y decidieron convenir, elegir una serie de señales que nos van a auxiliar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tipo de señales? Hablando en general. Por ejemplo, teníamos la señal de no fumar. El reloj es una convención. Y también mencionamos el semáforo. Todos sabemos para qué se utilizan estas convenciones y sabemos qué es lo que nos transmiten. Entonces, ya para materializar el concepto de señal, por ejemplo, el letrero de no fumar, un diseñador industrial, un diseñador gráfico, se tiene que hacer valer de ciertos elementos para poder diseñar el cartel o etcétera, ¿no? ¿De qué elementos o de qué recursos se va a tener que hacer? Si lo viéramos como en una caja, en un recipiente, él puede elegir ciertos elementos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, serían los colores. En el caso de la circunferencia de color rojo que prohíbe no fumar, puede ser otra señal como la de no estacionarse, etc. También se puede hacer valer de figuras geométricas, de letras, por supuesto, de materiales como el papel, el plástico y el metal, y también de algunos sonidos, porque también una señal por convención también puede ser audible, como la señal característica de una ambulancia o de una patrulla de una policía, o también se puede utilizar en el transporte público como en el metro de la Ciudad de México o en el subterráneo. Cuando existe el cierre de puertas se escucha un sonido característico o a la llegada de una nueva estación también se escucha un sonido. Esas son señales audibles.
Entonces, los diseñadores gráficos, diseñadores industriales, etcétera, se hacen valer de estos elementos, los colores, sonidos, letras, figuras geométricas, materiales como el papel, plástico y metal, para materializar este tipo de señales. ¿Por qué menciono esto? Es sencillo porque de forma análoga, de forma muy similar, el diseñador ahora electrónico también se tendrá que hacer valer de ciertos elementos o de ciertos recursos para diseñar sus propias señales, que es lo que nos interesa. Entonces, ahora sí, pasemos a las señales eléctricas. En el video anterior también habíamos mencionado que existen algunas variables eléctricas, en realidad son 3, las cuales se utilizan para transmitir las señales eléctricas. ¿Qué variables eléctricas son? La resistencia, el voltaje y la corriente. No es raro que estas 3 variables eléctricas estén dentro de la ley de Ohm, porque también habíamos mencionado que la ley de Ohm es fundamental y es muy importante en el diseño de circuitos electrónicos. Actualmente todo se diseña en base a la ley de Ohm. Resalté el voltaje y la corriente en color rojo para diferenciarlos de que son las señales que más utilizamos para transmitir nuestras formas de onda. La resistencia también se utiliza, pero en menor medida. El voltaje y corriente es en su mayoría el principal conductor de las señales eléctricas. Entonces nosotros como diseñadores electrónicos, para poder entregar una señal diferente y que no se interfiera en el envío de información, también tenemos que poder diferenciarla. Entonces nosotros tenemos que hacernos valer de ciertos elementos para distinguir esas señales eléctricas, así como en el caso del diseñador gráfico, para hacer los letreros, los carteles, nosotros tendremos que hacer valer esos elementos para diseñar las señales eléctricas. ¿Qué elementos son? ¿Qué es lo que vamos a ocupar nosotros? Pues serán formas geométricas, un parámetro muy importante que es la amplitud, la frecuencia, la duración, la alternancia y la continuidad. Estos elementos o estas características son fundamentales en las señales eléctricas. Nosotros podemos transmitir información por medio de estos elementos, a través del voltaje y la corriente, como ya mencionamos. ¿Qué señales fundamentales siempre se transmiten? Principalmente son voz, datos, imágenes, sonidos, video. Estas señales eléctricas se transmiten a través de estos elementos: duración, frecuencia, alternancia, continuidad, formas geométricas y amplitud. Entonces, como verán, aquí está la importancia de poder entender cada una de estas características. A continuación les voy a dar un ejemplo práctico, un ejemplo real en una maquinaria industrial, como a mí me gusta hacer estos ejemplos, para que lo puedan ver aterrizado en un entorno familiar. Ahorita yo tengo la fotografía de un PLC. Es un PLC de la marca Siemens en un tablero eléctrico, en un gabinete. Ustedes pueden ver las entradas, las salidas del PLC, pero lo que me interesa mostrar es este conector. Es un conector Profibus o una red Profibus. ¿Qué es eso? Es un protocolo de transmisión de datos que se utiliza o es muy común encontrarlo en un entorno industrial. Si ustedes se encuentran el protocolo Profibus, significa que su maquinaria trabaja bajo ese entorno de comunicación. A través de esos dos cables, que son de color morado, se transmiten, se reciben, se generan información muy importante de la maquinaria industrial. A la vez se comunica con otros elementos. Por ejemplo, este PLC, a través del protocolo Profibus, se puede comunicar con una pantalla,
con una computadora, con un panel view, con un touchscreen, con un modem, etc. Es un protocolo de comunicación. Imagínense la cantidad tan impresionante de datos que intervienen dentro de esos cables. Esta es una aplicación, un entorno real donde interviene la transmisión de señales eléctricas. Aquí yo tengo otro ejemplo. Aquí yo tengo un servomotor y aquí tengo el conector Profibus. Lo resalto en este cuadro de color rojo. Tengo el conector y tengo dos cables, en este caso son de color verde. Este conector es el conector Profibus. En él se manejan todos los datos de la maquinaria, en este caso para transmitir ciertas señales al servomotor. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un cincho, un cinturón de plástico amarrado aquí a este conector. En esta ocasión, en esta fotografía, yo hice una reparación, hice un cambio del conector Profibus porque se tenían muchos problemas de comunicación. Nos marcaban fallas de red Profibus. Entonces yo lo que hice fue un cambio de conexión, un cambio de conector. En la teoría, las redes Profibus quizás sean un poco complejas, un poco complicadas de entender, sobre todo si la gente o las personas no te saben explicar. En la práctica es totalmente distinto. En la práctica es muy sencillo manejar una red Profibus. Si ustedes se dan cuenta, estos dos cables de color verde y estos dos cables de color morado, con el simple hecho de yo distinguirlos y ver que son dos, yo automáticamente me estoy dando cuenta que esta red Profibus o este conector se maneja como un esclavo. Si solo tuviera o solo existiera un cable en lugar de dos, sería un maestro. Así de sencillo, así de fácil es identificarlo en la práctica una red Profibus. Es realmente sencillo. También el reemplazo de conectores también es muy sencillo. Simplemente hay que seguir algunas precauciones, sobre todo porque los conectores son muy susceptibles a descargas electrostáticas, es decir, a la estática que nosotros mismos podemos generar. Aquí está una aplicación muy importante, muy interesante sobre la transmisión de datos. Tengo la fotografía del conector Profibus y cuando yo lo iba a cambiar, aquí lo abrí y si se dan cuenta existen simplemente 4 tornillos, 1, 2, 3, 4 terminales de conexión donde irían los cables. Simplemente son esas únicas terminales las que hacen la comunicación de todos los datos y toda la información. Entonces aquí interviene mucho el parámetro de frecuencia, que lo vamos a estudiar muy ampliamente aquí en el curso de Electrónica 1. Entonces con este ejemplo práctico quiero introducirlos al panorama. Como siempre me gusta dar esta serie de ejemplos, esta serie de ejercicios, porque con ellas ustedes pueden aterrizar de alguna manera el conocimiento y también invitarlos a ustedes a que se esfuercen un poco y si yo les hablo de conectores o de redes Profibus, las investiguen, las estudien. Si tienen alguna pregunta me pueden consultar sin ningún problema y como les menciono, quizá este tema de redes Profibus sea un poco complejo, un poco difícil de entender en la teoría. En la práctica es muy sencillo, en la práctica realmente no es ningún problema. Entonces con esto sería el ejemplo de aplicación, ya para darle paso al estudio de las características y parámetros de las señales. Entonces todos los recursos y todos los elementos que mencioné hace un momento, formas geométricas, frecuencia, duración, alternancia, etcétera, son conocidos como características y parámetros de las señales. Tenemos que definirlas y entenderlas muy bien porque son nuestro punto de inicio para poder diseñar nuestras propias señales eléctricas. La primera característica que vamos a estudiar es la forma de onda de nuestras señales. Para esto voy a introducir un diagrama, voy a introducir un eje XY, un eje cartesiano. El eje horizontal van a ser las X y en el eje vertical van a ser las Y.
En este caso, en el eje vertical le voy a llamar voltaje. Como ya hemos mencionado, podemos utilizar el parámetro de voltaje o de corriente para transmitir esas señales, en este caso para transmitir esa forma de onda. Ese voltaje yo lo elegí, fue arbitrario, puedo elegir corriente. Y en el eje horizontal tengo el tiempo, porque una señal siempre se transmite en cierto tiempo. Entonces tengo los valores del tiempo contra los valores de voltaje. La primera forma característica de una señal muy utilizada es la onda senoidal. Esta onda senoidal es muy útil, muy utilizada. De hecho, la encontramos en nuestros hogares. Es la onda de alterna que existe en los contactos de nuestras casas. Esta es la primera forma característica y un parámetro de una señal, la forma senoidal. Pero también existe otro tipo de forma de onda muy utilizada, que es la señal cuadrada. La señal cuadrada también se utiliza mucho en la electrónica, tiene una aplicación muy importante dentro de las características y parámetros de las señales. De igual forma podemos introducir la forma de onda del tipo triangular. Del tipo triangular también se ocupa, es muy utilizada y de aquí deriva otra forma de onda llamada diente de sierra. Pero prácticamente estas tres formas de onda son las más utilizadas. Existen muchas más y por ejemplo la voz o los sonidos o las imágenes son señales que utilizan formas de onda en combinación con senoidal, cuadrada, triangular. Son formas de ondas que se combinan. Entonces, nuestra primera característica a estudiar será la forma de la señal. La segunda característica es la amplitud. La amplitud, como ya hemos mencionado, voy a tomar un ejemplo, voy a tomar una forma de onda, la que yo quiera, y la voy a combinar con amplitud. ¿Qué es lo que puedo tener? Por ejemplo, utilizo la forma senoidal, la forma que ya hemos dibujado. Si la combino con amplitud, ¿qué tengo? Si se dan cuenta, el tiempo es el mismo, la amplitud es el valor de voltaje. Aquí yo tengo en la gráfica de la izquierda, tengo la gráfica senoidal de un valor X y en la de la derecha tengo un valor más grande. Aquí me doy cuenta que tiene la amplitud mayor. Entonces también podemos hacer señales con diferente amplitud. Aquí ya es una diferencia, una característica muy importante. La duración también es un parámetro fundamental. Por ejemplo, ahora voy a utilizar una señal cuadrada que se presta mucho a representar la característica de duración. Si yo combino la forma cuadrada más la duración, ¿qué es lo que tengo? Si ustedes se dan cuenta, en la primer señal, en la B2, yo tengo un valor X en un tiempo tal. En un tiempo alto tengo un cierto valor, de repente paso a nivel bajo y tengo otro valor con otra duración. Ya en la señal combinada forma más duración, en nivel alto tengo una duración, paso a nivel bajo y como verán aquí la duración es mayor. Aquí ya tengo el parámetro de duración. Esta forma de onda característica se ocupa mucho en control de velocidad de motores de corriente directa. Se le conoce como PWM. Lo vamos a ver después, por supuesto, pero quiero mostrarles que esta señal también es muy útil, es muy característica. Después tenemos un parámetro muy importante, muy útil, que se llama frecuencia. Voy a elegir otra vez una forma de onda más la frecuencia. Elegí la onda senoidal. ¿Y qué tengo si la combino con la frecuencia? Bien, más adelante vamos a definir con mayor detenimiento lo que es frecuencia, pero si ustedes se dan cuenta, en un transcurso de tiempo
La frecuencia se define como el lapso donde la forma de onda se repite. Y aquí se dan cuenta, la frecuencia es mayor. Tengo un mayor tiempo en que se repite mi señal. Aquí tengo el parámetro de frecuencia dentro de la forma de onda senoidal. Esta señal o esta forma de onda en combinación también es muy útil. Es la que más se ocupa, por ejemplo, en los sistemas de comunicación, en sistemas celulares, en sistemas de televisión, en radio, etcétera. Se ocupa mucho el parámetro de frecuencia. Después tenemos otra característica muy útil que se llama alternancia. La alternancia, ¿a qué se refiere? Vamos a ocupar otra vez una forma de la señal más la alternancia. Yo elijo la senoidal y vean ustedes la diferencia. En la forma de onda senoidal yo tengo valores tanto negativos, aquí yo tengo estos valores que son negativos, como positivos. En la forma de onda BD solo tengo valores positivos, ya no existen mis valores negativos. Esto significa que la primer gráfica se refiere a una señal alterna, es decir, alterna tanto valores positivos como negativos. Y en el gráfico de la derecha, esta señal no es alterna porque solo tiene valores positivos. Este tipo de señal también tiene una utilidad muy importante en circuitos electrónicos. Después veremos otra señal combinada que se llama continuidad. Voy a hacer lo mismo, voy a elegir una forma de onda, en el caso la senoidal, y la voy a combinar con la continuidad. ¿Qué resultado tenemos? Si ustedes se dan cuenta, la forma de onda senoidal es continua, es decir, para todo tiempo existe un valor del voltaje. Es decir, yo puedo tomar este tiempo y tengo un valor de voltaje. Puedo tomar este tiempo y tengo un valor de voltaje. Pero ¿qué pasa en el gráfico de la derecha? Yo tomo un tiempo aquí, tengo un valor de voltaje. Tomo un punto aquí y tengo un valor de voltaje. Pero aquí, ¿qué tengo? Aquí ya no tengo ningún valor de voltaje. Es decir, esta gráfica no es continua, ya no tiene continuidad de la señal, se perdió. Entonces el gráfico de la izquierda es una señal continua y el gráfico de la derecha es una señal discontinua. Por ejemplo, esta forma de onda representa a un rectificador de media onda. Los rectificadores son circuitos con diodos que los vamos a ver en los próximos temas. Entonces, con esto terminamos prácticamente todos los parámetros o las características de la señal. Vamos a dar paso a un ejemplo. Lo que quiero mencionar es que tener en mente los parámetros y características de las señales nos ayudan a entender muy bien el diseño de señales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Desde que inició el estudio de la electrónica, se abrieron campos de aplicación, es decir, el estudio se concentró en circuitos electrónicos con aplicaciones analógicas o en circuitos electrónicos con aplicaciones digitales. Eso es lo primero que se estudió. De hecho, las señales analógicas y las señales digitales no nacen a la par de la electrónica. Ya existían, inclusive desde tiempo antes de descubrir a la electricidad. Las señales analógicas ya están presentes en la naturaleza, tanto las señales digitales. Y vamos a ver un ejemplo. La temperatura es un ejemplo de señal analógica. Yo tengo un gráfico, esta gráfica que me dice variación de temperatura sobre la medida del periodo entre 1951 y 1980 en grados centígrados. En el eje horizontal yo tengo el tiempo, es decir, desde 1951 hasta 1980. Y en el eje vertical tengo el valor de temperatura. Por supuesto, esto es una escala.
Entonces, la temperatura es una señal analógica. ¿Por qué? En primera, porque es una señal continua. Las señales analógicas son continuas. Eso significa que para cualquier periodo del tiempo, es decir, yo puedo escoger este punto, yo tengo un valor, en este caso, de temperatura. Yo puedo escoger cualquier otro valor en el tiempo, por ejemplo este, y también tengo un valor de temperatura. Cosa similar pasa en estos momentos. Ahorita no sé, son las 10 de la mañana y en este momento existe una temperatura tal en la Ciudad de México. Y pueden pasar 10 minutos y existe otra temperatura tal, puede ser un incremento o un decremento, pero es suave, no es abrupto el incremento o el decremento. Esta también es una característica de una señal analógica, que es continua y a la vez el incremento o decremento no es abrupto, es gradual. Entonces, como verán, el valor de temperatura ya existía antes de descubrir a la electricidad y es un tipo de señal analógica. ¿Qué pasa con las señales digitales? Las señales digitales se le conocen como señales discretas. ¿Qué es eso de señal discreto? Es decir, ya no es continuo porque existen puntos específicos en periodos del tiempo. Un ejemplo de señal discreta son los días de la semana. Hoy que es domingo, hoy permanece siendo domingo desde las 00 horas y por ejemplo a la 1 de la mañana sigue siendo domingo, a las 4 de la tarde sigue siendo domingo, hasta llegar a las 12 de la noche otra vez, es decir, las 24 horas, cambiamos a día lunes. Entonces permanece un valor en un periodo de tiempo, eso es una señal discreta, y el cambio además es abrupto, ahí sí es diferente que en la señal analógica. En la señal analógica el cambio era gradual, era incrementar o decrementar de forma suave. En cambio, una señal discreta, su cambio es abrupto, es de repente, es decir, en tal hora, por ejemplo, las 00 horas, ya es día domingo, pasan las 24 horas, cambiamos a día lunes y es un cambio repentino, es abrupto. Además de que el valor que tenemos siempre es el mismo en cierto punto. Eso es una señal discreta. Nosotros en electrónica generalmente se usan dos valores discretos. Esos valores, ya se los imaginan, son conocidos como lógica binaria, es decir, el valor 0 y el valor 1. ¿Por qué puse generalmente entre comillas? Y eso es porque en la actualidad existe una rama que también se deriva de la electrónica llamada lógica difusa. En la lógica difusa no existen solamente dos valores, es decir, el 0 y el 1 no existe. En la lógica difusa se utilizan valores intermedios, es decir, tenemos el valor de 0, 0.1, 0.2, etcétera, hasta llegar al valor de 1. Eso es la lógica difusa. Gracias a esto se abrieron nuevos campos de estudio, por ejemplo, la inteligencia artificial, el control difuso, redes neuronales, etcétera. Es un campo totalmente diferente al estudio clásico de la electrónica. Entre paréntesis, a mí me gustaría mencionarles que yo conozco un canal de YouTube que se llama Hackeando Tech. Es un canal que a mí me fascina, en realidad es muy interesante. Ellos también dan cursos, se concentran en la lógica difusa, en el control difuso, en redes neuronales, etcétera. Yo en este momento les voy a dejar el link para que ingresen al canal Hackeando Tech, es muy interesante. Eso sí, les debo de mencionar, el control difuso y estos temas son temas avanzados de electrónica, es una especialización
un poco más completa, se requieren ciertos conocimientos. Por lo tanto, si ustedes ven alguno de sus videos y no entienden perfectamente estos temas, es normal. Simplemente hay que estudiar, hay que reafirmar ciertos conocimientos, pero el canal es muy bueno. La gente que publica los cursos, en su mayoría tienen un doctorado, tienen maestría y tienen doctorado, es una gente bastante preparada. Entonces yo los invito a que ustedes vean ese canal si les gusta, vean sus videos y se enteren para dónde existen otras ramas del estudio de la electrónica. Bien, eso simplemente fue un paréntesis porque, como bien mencioné, en electrónica nosotros generalmente, entre comillas, usamos dos valores discretos, es decir, el 0 o el 1, conocidos como lógica binaria. Como ya les mencioné, existe la lógica difusa, que es una rama de la electrónica diferente. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo una señal cuadrada, en este caso. Yo puedo transformar una señal analógica, por ejemplo esta. Ya con lo que les he explicado, ustedes pueden ver algunas características de esta señal. Por ejemplo, es continua. Yo en cualquier instante del tiempo tiene un valor, es decir, es continuo. También esta señal es alterna, tiene alternancia, es decir, tiene tanto valores positivos como valores negativos. Esto yo ya lo sé de lo que les acabo de explicar. Yo, de una señal analógica como esta, ¿puedo pasar a una señal digital? Por supuesto que sí, de hecho es lo que se ocupa actualmente. Si yo le quito la parte negativa a esta señal, ¿qué tengo? Tengo una señal digital, es decir, ya tengo yo dos valores posibles. Utiliza lógica binaria, es decir, solamente un 0 o un 1 en el caso de lógica binaria, o en el caso de un valor específico yo le voy a asignar el valor de 5 volts, por dar un ejemplo. Entonces yo tengo para este rango de tiempo, siempre voy a tener el valor de 5 volts. Después de este valor, aquí no tengo nada, tengo 0 volts. Vuelvo a pasar este instante del tiempo, tengo otra vez 5 volts. Paso y no tengo nada. Esta ya es una señal digital. Yo convertí de una señal analógica, eliminando la parte negativa de esta señal, la convertí en una señal digital. Esto es muy común en electrónica y se utiliza y se hace con ciertos elementos y dispositivos. Es el caso de los diodos. Con los diodos podemos eliminar partes que nosotros no queramos. Los diodos es un tema que los vamos a estudiar perfectamente en este curso y verán con qué circuitos es como podemos hacer. En este caso, pasar de una señal analógica a una señal digital. Voy a ver otro ejemplo que quizá no sea tan obvio. Esta es un poco obvia o se ve un poco mejor. Imaginemos que tenemos una señal senoidal más frecuencia. Así la tengo. Yo voy a hacer una combinación para transformarla a una señal digital. ¿Qué es lo que tengo? Se ve un poco complicada esta gráfica, pero vamos a explicarla de una mejor manera. ¿Por qué digo que es una señal digital? En primera, si se dan cuenta, tengo dos valores de frecuencia. F1 es una señal con una frecuencia X, al igual que esta F1, es la misma. Y F2 tengo una frecuencia diferente a F1. Entonces yo tengo dos valores de frecuencia. Simplemente necesito tener dos valores. Eso me ayuda a definir a una frecuencia, en este caso F1, como un 0. Yo lo puedo definir. Y en el caso de F2, yo lo elijo como 1. Es decir, tengo dos frecuencias. A una le puedo asignar un valor y a la otra otro valor. Y con eso tengo una señal digital. En este caso, una onda senoidal más frecuencia. Es este tipo de onda la que más se utiliza, por ejemplo, en la red Profibus que les mencioné hace un momento.
En las redes Profibus se manejan ciertas frecuencias diferentes y es como se pueden obtener datos realmente finos, es decir, que no tienen mucha tolerancia y son muy exactos. Entonces, gracias al estudio de frecuencia, es como tenemos las velocidades actualmente de transferencia de datos. Esto es muy importante. Como bien mencioné, la palabra frecuencia o esta característica es muy importante. Entonces, le voy a dar la importancia que se le debe de dar. Por lo tanto, vamos a estudiar la frecuencia con todo detalle y con todo detenimiento. ¿Qué es la frecuencia? Hace rato ya lo había mencionado. Primero vamos a dar la frecuencia en un modo general. Por ejemplo, los días de la semana es una señal muy frecuente. Los meses del año también es frecuente. En los días de la semana, ¿qué periodo existe? Existe un periodo que se repite. El periodo es de 7 días. Cada 7 días se repite una semana. ¿Cuál es el periodo de los meses del año? El periodo son 12 meses. Cada 12 meses se repite un año. Entonces, ahora sí, si nosotros lo trasladamos a una señal eléctrica, voy a dibujar en este caso una onda senoidal y ahora yo elegí en mi eje vertical al parámetro de corriente para que vean que no es necesario siempre utilizar voltaje. Puedo elegir yo también corriente. Entonces lo voy a utilizar. Voy primero a definir qué es un ciclo. En estas líneas punteadas yo defino lo que es un ciclo. Un ciclo significa mis valores posibles dentro de un periodo. El periodo es cuando la señal se repite. Si se dan cuenta, aquí yo tengo el 0, tengo valores negativos como positivos, vuelvo a pasar por 0 y aquí ya se repitió la señal. Entonces hasta aquí llegó mi ciclo y a la vez hasta ahí llega el periodo, es decir, de un valor 0, desde un punto 0 hasta un tiempo tx tengo el periodo. Cada vez que se repita es un periodo. Entonces yo a mi periodo t lo defino como una t mayúscula, periodo de la señal, y está definida en segundos, es decir, sus unidades son segundos. Por lo tanto, el periodo puede tener 10 segundos, 10 milisegundos, 10 microsegundos, etc. Todas unidades en segundos. Aquí simplemente basta con recordar algunos prefijos útiles o comunes que se van a encontrar en electrónica. Por ejemplo, los milisegundos es un valor por 10 a la menos 3 y los microsegundos por 10 a la menos 6. Definido ya el periodo de la señal, yo defino frecuencia como f y sus unidades son hertz. Yo a f la puedo encontrar como el recíproco del periodo. Es decir, f es igual a 1 sobre t. Así se define la frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo una señal t igual, es decir, un periodo a 500 milisegundos, ¿qué valor o qué frecuencia tiene esa señal? Pues muy sencillo, simplemente divido o sustituyo 1 sobre t, es decir, 1 entre 500 milisegundos. Si hago esta operación, tengo el valor de f, es decir, de frecuencia, de 2 Hz. ¿Cómo interpreto ese valor de 2 Hz? Pues muy sencillo. 2 Hz significa que tengo 2 ciclos por cada segundo. Es decir, se repite esa señal 2 veces por cada segundo. Ahora tenemos una frecuencia muy conocida, como lo es 60 Hz. ¿Cómo interpreto eso? Pues muy sencillo. Es decir, existen 60 ciclos por cada segundo. Esto es muy interesante y mencionando el valor de frecuencia. Ahora, hasta aquí es algo bastante sencillo. Como ya les había yo mencionado en el video anterior, nosotros como diseñadores electrónicos debemos de ser capaces al final de este curso de hacer 3 cosas y diferenciarlas correctamente. Primero, hacer la representación matemática de una señal.
hacer su representación gráfica y por último su representación electrónica, es decir, su circuito electrónico. Con estos tres elementos debemos de ser capaces de diseñar cualquier circuito. Para poder nosotros hacer nuestra representación matemática, siempre se utilizan ciertas convenciones. Volvemos a las convenciones. En este gráfico, ustedes pueden ver un círculo del lado izquierdo y lo que se asemeja a una onda senoidal en el lado derecho. Es una onda senoidal. Nosotros del círculo obtenemos la onda senoidal. Y esto es por la facilidad que tenemos de representar matemáticamente al círculo. Con ello tendríamos la opción de representar matemáticamente a la onda senoidal, que es una característica que tenemos que aprender en este curso, hacer la representación matemática de las señales que vayamos nosotros a diseñar. Entonces nosotros de un círculo partimos para generar una onda senoidal. Se los voy a demostrar en este momento. Si nosotros elegimos dos puntos arbitrariamente en el círculo, es decir, este punto lo elijo y este punto también, en la parte inferior hago lo mismo, defino este punto y también defino este. Y si yo pongo a girar, por eso aquí está esta flecha, si yo pongo a girar este círculo, estos dos puntos se van a desplazar, van a tender a desplazarse a este cuadrante. Al desplazarse a este cuadrante, van a generar este arco, este pequeño arco. De forma inversa, igual va a suceder en la parte de abajo. Como yo giré hacia la derecha, este arco se va a tender a desplazarse hacia acá, que es lo que representa este gráfico. Es decir, yo voy haciendo pequeños arcos cada vez que se va girando esta circunferencia y con eso yo puedo hacer esta onda senoidal. Para que el objetivo sea detectar muy bien la generación de la onda senoidal, voy a ingresar a una página de internet, a una gráfica que va a ser muy útil. Entonces estamos en la página desmos.com, es una calculadora científica, es bastante útil, tiene muchas funciones. Por ejemplo, si entramos al menú, podemos graficar líneas, podemos graficar parábolas trigonométricas, fases, interferencias de onda, círculos unitarios, secciones cónicas, etc. Para interpretar el diagrama que les quiero mostrar, yo tengo la función seno con el círculo unitario. Yo aquí tengo la función. Verán, si quieren les puedo hacer un poco de zoom. Aquí yo tengo los valores que puedo modificar. Si yo empiezo a mover esta circunferencia, por ejemplo lo voy a mover a la derecha, vean lo que pasa. Moví un poco los valores, es decir, la circunferencia empezó a girar y como verán, también obtengo como resultado una función gráfica senoidal. Ahorita no se ve. Vamos a darle más valores. Vean que ya se está generando la función senoidal. Voy a dejar correr la gráfica y vean que ya se genera a través del simple movimiento de esta circunferencia. Genero en la gráfica de color azul una onda senoidal. Esto es muy importante para la representación matemática de la función. A partir de la circunferencia generamos la onda senoidal. Aquí en esta calculadora yo puedo jugar con los diversos valores. Por ejemplo, aquí yo tengo de menos 10 a 10. Le voy a dar, por ejemplo, de menos 20. Menos 20 a 20. Le damos play y simplemente tenemos una onda senoidal más grande, más larga, en función del tiempo. Entonces, con esto es lo que yo quería representarles en el dibujo anterior. Aquí, gracias a esta calculadora, les puedo demostrar que a partir de los giros de esta circunferencia, puedo yo generar
la onda senoidal. Ok, entonces vamos a regresar a la presentación. Yo les voy a dejar el link de esta calculadora. De todos modos, aquí está la liga, www.desmos.com. Entonces vamos a pasar a la presentación que estábamos viendo hace un momento. Bien, ya regresamos después de ver la representación gráfica, simbólica, que es lo que yo quería mostrarles con esta circunferencia. A partir de dar giros a esta circunferencia, yo genero la onda senoidal. Nosotros, a partir de la circunferencia, ya nos dimos cuenta que estamos generando un nuevo vector. Ese nuevo vector lo subrayé con este color rojo. Se le conoce como radián. El radián es el ángulo cuyo arco es igual a la longitud de su radio. Esa es la definición de un radián. ¿Cuántos arcos de ese tipo, cuántas de estas secciones yo podría generar para poder completar la circunferencia? La respuesta es 6. Con 6 arcos de este tipo, con 6.28 y más números, puedo yo generar la circunferencia total. Pero como nosotros tenemos que ser exactos, nosotros definimos como 2pi radianes, como esos 6.28, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué es todo este rollo? Bueno, es muy sencillo. Cuando nosotros queramos representar matemáticamente una función en frecuencia, nosotros lo vamos a tener que hacer en radianes. No lo podemos hacer en hertz, así como lo vimos hace un momento. Tiene que ser en radianes. Esto es por las matemáticas, porque al utilizar los radianes, las matemáticas se resumen, se complementan y se simplifican para poder dar resultados exactos. Esto yo cuando lo estudié se me hacía bastante complicado de entender, no entendía muy bien. Primero me hablaban de hertz, de una frecuencia en el tiempo, es decir, en hertz, y después me hablaban de una frecuencia en radianes. Es cuando yo ya no entendía muy bien. Yo recuerdo que llevé una materia llamada procesamiento digital de señales y ahí es donde aprendí esta gran diferencia. Es decir, si nosotros queremos representar matemáticamente una función, una señal en frecuencia, lo tenemos que hacer siempre en radianes, por las matemáticas que se simplifican. Esa es la razón. Entonces nosotros al entrar al concepto de radián, ¿qué tenemos? Podemos definir ya un ciclo como 2pi radianes, que ya son unidades de ángulo. Ahora ya estamos hablando de frecuencia angular y ya no de frecuencia como en hertz, es frecuencia angular. Sus unidades son radianes sobre segundo. Y lo vuelvo a repetir, siempre que queramos representar una señal en frecuencia y hacer la representación matemática, lo vamos a tener que hacer en radianes. No lo vamos a poder hacer en hertz. Tendrá que ser en radianes. Y para eso es todo este rollo que les expliqué. Es muy importante que lo tengan en mente porque de esto vamos a estudiar siempre. Entonces, para mí es muy importante que ustedes lo entiendan, que es la frecuencia angular, ya con radianes sobre segundo, que son sus unidades. Entonces, frecuencia angular es omega, este es su símbolo, y también tenemos una conversión con su similar en frecuencia en hertz, que es 2pi por f, radianes sobre segundo. Aquí ya es algo sencillo, no es muy difícil de entender, pero lo vamos a dejar paso a paso. No quiero introducir muchos temas, sobre todo porque sé que estos temas son a veces difíciles de entender, a veces uno no se da a explicar muy bien o a veces sí. Con esto quiero dar una pequeña introducción a lo que son los radianes o la frecuencia angular. Para el siguiente video ya voy a explicar perfectamente en qué términos se ocupa
cuando ocupamos la frecuencia angular. Como bien les repito, será cuando queramos hacer representación matemática en frecuencia. Tendremos que utilizar los radianes, no podemos utilizar los hertz, sobre todo por las matemáticas que implican. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Fue un contenido largo, pero muy importante. Por favor, repasen todas estas notas. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, sin ningún problema lo pueden hacer aquí, en el correo electrónico o en nuestras redes sociales. Bien, siempre dejo al final del video una pequeña encuesta. La voy a dejar en este momento. Y es importante que la respondan para dónde vamos en el curso. Bien, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el próximo video.